Podríamos hablar con altos comisionados, podríamos hablar con expertos, abogados, con jueces, pero vamos a preguntarles directamente a ellos cómo ven, cómo están los niños en el mundo, cuáles son sus derechos y qué es lo que han de hacer. Así que, ¿qué les parece si les presento a mis invitados? Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Marco. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Te gusta todo esto? Sí. ¿El plato? ¿Te lo imaginabas así? Sí. Ahora te voy a preguntar cosas muy interesantes porque sé que has estado trabajando muy duro informándote sobre este asunto, ¿verdad? Sí. Los niños, en los derechos de los niños. Déjame que salude a tus compañeros. Luis. Hola. Buenos días, bienvenido. Gracias. Y Ángela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar con ellos pues sobre ellos, sobre su situación, pero vamos a centrarnos un poco. Marco, ¿te parece que empiece contigo? ¿Estás Vale. preparado? Esta es muy facilita, ¿eh? Cuéntanos, y para la gente que está en casa y que no sabe muy bien de qué estamos hablando, ¿qué es esto del Día de la Infancia? ¿Cuáles son los derechos de los niños de los que hoy vamos a hablar? Pues estamos aquí porque hay muchos niños que no tienen los mismos derechos que nosotros Qué pena. y en clase hemos estado trabajando para intentar que en todo el mundo todos los niños tengan los mismos derechos y puedan expresarse. ¿A ti cómo te hace sentir eso? Pues mal. ¿Verdad? Porque habéis visto que hay niños en el mundo pues que no tienen ni las mismas oportunidades ni los mismos derechos, ¿verdad? Sí. Y eso lo habéis estado trabajando en clase, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera? Pues nos informamos con pancartas, vídeos, noticias para comprenderlo y así pues comprometernos a que todos los niños del mundo tengan los mismos derechos que nosotros. Marco, y a ti te gusta trabajar sobre este asunto, ¿verdad? Y aprender cosas nuevas. Es muy importante, ¿verdad que sí? Sí. Qué bien, Marco. Oye, Luis, hoy es un día de celebración, sobre todo, y de concienciación, ¿verdad? Sí. Pero a veces celebramos estos días sin saber muy bien por qué. ¿Tú por qué crees que es importante que dediquemos este día completamente a hablar sobre este tema, los derechos de la infancia? Pues es importante que empezamos a hablar de este tema porque sabemos que en España pues se cumplen la mayoría de los derechos, pero aún siguen sin cumplirse muchos, pero tampoco solo en España. Claro. Por ejemplo, con las guerras actuales se están vulnerando muchos derechos de los niños. Y bueno, tampoco tiene que ser solo por la guerra, puede ser, por ejemplo, en una situación de pobreza extrema causado por crisis y claro, lo que me parece muy bien que celebremos este día porque los niños también somos ciudadanos para expresarnos y decir, oye, que nosotros también tenemos derechos. Claro, tenemos derechos y tenemos una voz, ¿verdad? Y que se tiene que hacer oír. ¿Verdad, Luis? Y también, como tenéis esa voz, y por eso hoy os invitamos aquí, ahora y aquí, para que os expreséis, también podéis participar, también podéis, ¿verdad?, pues decir y hacer cosas. ¿Tú qué tipo de cosas crees que los niños pueden hacer para participar y hacer valer estos derechos? Pues lo que podríamos hacer es participar en clase, luego también documentarnos más, como hicieron en quinto de primaria. Claro. Y que luego también o sea, aparte de documentarnos, saber cuáles son nuestros derechos, pero tampoco solo nuestros derechos, sino nuestros deberes. Claro. Porque, claro, los niños, no todos los niños saben que tienen derechos. Claro. Incluso en España hay niños que no saben que tienen derechos. Luis, me gusta porque se nota que es un tema que te importa de verdad y eso es muy bonito. Ángela, a ti también. Vosotros ya en bachillerato tienes 15 años, ya lo habéis trabajado de una manera más profunda, habéis trabajado el derecho a participación, no solo la opción de hacerlo, como decía Luis, sino el derecho que tienen los niños. ¿Por qué es tan importante este derecho? Es importante que los niños tengan derecho a participar no solo a escala del colegio, en clase, sino también fuera de este, porque al fin y al cabo los niños, aunque muchas veces se olvide, somos una parte de la población y somos ciudadanos y estamos aquí y las decisiones nos afectan. No solo en el futuro, porque sí, somos el futuro del país, pero también en el presente, en nuestro día a día.
Entonces es importante que esto se reivindique. Y es verdad que no hay muchos espacios de participación para los niños. De hecho, lo que estamos haciendo hoy casi es algo novedoso, es algo extraño. Tú, Ángela, ¿qué cauces o cómo harías para que los niños pudierais participar más y que vuestra voz se escuchara más y se tuviera más en cuenta? Porque lo decías, que sois parte de la sociedad. Es importante pedirle, por ejemplo, a las instituciones educativas que por favor sigan educando a los niños diciéndoles tenéis derechos y tenéis deberes, tenéis que saber que no tenéis que tener miedo de preguntar, de participar, de decidir, y a las instituciones más públicas como el ayuntamiento de organizar talleres, por ejemplo, preguntándoles la opinión a los niños sobre en lo que normalmente no se nos tiene en cuenta. Está bien que lo tienes muy claro y vas directamente ya a acciones concretas que se pueden tomar para que podáis haceros escuchar. Oye, Luis, hoy estamos hablando de los derechos de la infancia. Tú decías, sí, en España básicamente casi todos los niños tienen esos derechos cubiertos en el mundo, ¿no? Pero ¿crees que es importante que hoy estemos hablando de esto aquí? ¿A ti cómo te hace sentir? Pues yo es que estoy entre alegría y tristeza, porque si se respetasen todos los derechos del niño, pues no estaríamos aquí hablando de eso. Claro. Entonces, lo que me preocupa es que no todos tengamos todos tenemos los mismos derechos. Sobre el papel todos tenemos los mismos derechos, sí. Pero ¿qué pasa, Luis? Pero en la práctica, claro, depende mucho del país en donde estés. La libertad de expresión no siempre está, en los niños no está muy bien tolerada, y que, como bien ha dicho Ángela, que tampoco se les tiene en cuenta a los niños en muchos países. Y claro, los niños, en las guerras, por ejemplo, en las guerras no los causan los niños. ¿Y por qué tienen que sufrir sus consecuencias? Luis, lo que acabas de decir es como para enmarcarlo y ponerlo en la pared de mucha gente que manda y que tiene mucho poder, ¿verdad? Pues mira, apunten lo que dice Luis, que tiene mucho sentido. Porque claro, si las cosas de adultos las tienen que resolver los adultos. O nadie tiene que sufrir las consecuencias de crisis económicas o crisis en sí o guerras. No lo tienen que pagar los niños, o aparte de los niños, claro. Tampoco los inocentes, los que han participado en eso, los que no han querido esa guerra, esa crisis. Pero claro, luego lo que me parece muy mal, ya lo he dicho varias veces. No pasa nada, estás en tu casa, Luis. Que las consecuencias de las acciones de los adultos no tengan consecuencias en los niños. Eso está muy bien, Luis. Oye, Marco, por terminar, como hemos empezado contigo, vamos a terminar contigo. Tú estás escuchando a ellos, son más mayores, hablar de todo esto, pero ¿a ti qué te han contado de cómo están los niños en el mundo? Pues que en algunos países, por cualquier cosa que haya pasado, niños no pueden ir al colegio porque están obligados a hacer algo que no es culpa suya. Claro. No pueden ir al colegio, por ejemplo, porque hay una guerra y les obligan a ir a la guerra. Y eso es muy triste. Oye, a mí lo que decías tú me ha gustado mucho, Luis. Estoy entre la alegría y la tristeza y ahora me voy a quedar con la parte positiva de ver a dos chicos y una chica tan jóvenes, con las ideas tan claras. Oye, y que hay que ser muy valiente para venir aquí a la televisión, ponerse en este plató y que una chica como yo, que no me conocen de nada, os haga tantas preguntas. Así que muchísimas gracias a los tres y por aportar vuestra visión en este Día Mundial de la Infancia, de verdad. Un aplauso enorme, un abrazo enorme a los tres y muchísimas gracias, ¿vale? A ti. Gracias.